Este día vamos a ver cómo utilizar sentencias ya SQL en un bloque PL/SQL. Ustedes recordarán, ya hemos visto como una introducción de lo que es PL/SQL en videos anteriores, el manejo de variables como tal y cómo hacer sentencias ejecutables a nivel de los bloques PL/SQL. Ahora vamos a ver ya cómo incrustar ciertas sentencias básicas de SQL en un bloque PL/SQL. Esperamos pues que esto les sea de mucha ayuda, ¿verdad? En la introducción a lo que es la programación en las bases de datos. La agenda, digamos, o los objetivos que tenemos para este día es determinar sentencias de SQL, cómo pueden incluirse directamente en un bloque, cómo manipular los datos con sentencias de ML como insert, update, delete, merge, cómo hacer uso de la cláusula into, que es bien importante para que vean la diferencia en utilizar select implícitos y ya a nivel de programación, cómo diferenciar los cursores implícitos y explícitos que se utilizan y cómo utilizar los atributos de cursor que son bien importantes, que en otra unidad cuando veamos ya la parte de cursores específicamente, esto va a ser fundamental. Entonces, ¿cómo recuperamos los datos? Bueno, sencillamente recuperar una fila en la base de datos es mediante los comandos select. Esto no cambia para nada. ¿Cómo realizar cambios en las filas? Es mediante comandos DML, lenguaje de manipulación de datos, insert, update, delete como tal. Los controles de transacción, ¿cómo se manejan? Con commit, rollback, save point. Commit para guardar, rollback para algo no lo hice bien, entonces me regreso a un punto X donde me quedé, un save point, ¿verdad? Tengo puntos, ¿verdad? Donde he hecho break en las transacciones y si hago save point a ese punto, pues me devuelvo. Rollback definitivamente es retornar al último cambio del último commit que hice. Entonces es igual, por eso es que es fundamental saber de SQL para potencializarlo con la programación. Veamos sintácticamente qué es lo que cambia de un select. Bueno, sintácticamente podemos decir select, la lista de atributos, lo que vamos a proyectar, into, las variables. Estas variables, por consiguiente, tienen que tributar la cantidad de atributos del select a los que tenemos acá. Y si definimos un de tipo record, este record tiene que tener la cantidad de atributos que muestra el select list. Entonces, la diferencia es que ya utilizamos una palabra into, donde cada fetch, ¿verdad?, que se haga de la base de datos de cada registro va a ser asignada directamente a cada una de estas variables. From table y where conditions en el caso. Entonces, la cláusula into en términos de PL/SQL es requerida. Veamos cómo nos retorna un ejemplo. Declaramos una variable a la que le vamos a asignar, ¿verdad?, el valor obtenido del select y decimos select first name into bfni from employees where employee ID igual 200. Vamos a, de alguna manera, y esto es bien importante, que debemos de saber el valor que nos representa el empleado con código 200, ¿verdad? Debemos de saber que el first name va a ser asignado a la variable fname. Y de esa manera estamos haciendo que este valor se asigne a esa variable para que pueda ser utilizada posteriormente. Entonces, utilizando la función de public, colocamos first name is fni. Esto nos devolvería el nombre de el empleado cuyo código es 200. En nuestro caso, como resultado, al desplegarlo, first name is Jennifer. Ahora vamos a ver otro ejemplo recuperando el hire date y el salario por el empleado especificado. Declaramos las variables hire date, salary, de tipo type, hire date, de tipo type de salary en employees. Recuerden, utilizamos la función de que tiene en este caso porcentaje type, que retoma la estructura del diccionario de datos de el atributo de esa tabla. Hacemos un select hire date salary. Por lo consiguiente, nosotros vamos a necesitar dos variables que se le asignen los valores que traemos de los atributos de
la tabla employees, cuyo empleado sea 100. Y luego imprimimos la fecha de contratación, hire date, y el salario, BN salary. El resultado que nos devolvería entonces es la fecha de contratación y el salario de ese empleado. Veamos el siguiente ejemplo. Devuelva la suma de los salarios de todos los empleados en el departamento especificado. Declaramos dos variables, unsal y debno. Y debno le asignamos un valor y lo declaramos not null con el valor de 60. Entonces hacemos un select salary, es una función de grupo que la podemos utilizar perfectamente en el select, into b sal from employees, where department ID igual de debno. Debno, el valor 60. Y la impresión sería la sumatoria del salario, es el resultado de este sum salary que se asignaría a sum sal. Entonces nos dice the sum of salary is 28.800. Algo importante es no podemos hacer nombramientos con ambigüedades. Veamos este ejemplo. Declaramos hire day de tipo hire day, sysday de tipo hire date y employee ID 173. Hacemos un select y vean los atributos. Utilizamos la función sysdate de Oracle y estamos declarando un atributo de ese tipo. En este efecto, la base de datos va a pensar que estamos trabajando con una función que es reservada para Oracle. Esto nos daría errores y en este caso nos da un error pensando como que él realmente está retornando más de una fila. Entonces debemos de tener cuidado que los nombres de las variables realmente no sean palabras reservadas y por consiguiente, como buena práctica, es que hire date mejor le asignemos una V o un nombre mnemotécnico o una nomenclatura que hemos especificado para variables para que en su efecto no tengamos estos tipos de problemas. Convenciones en términos de nombramientos. Utilice una convención de nombres para evitar ambigüedades en la cláusula where. Esto es importante. Evite el uso de nombres de columnas de bases de datos como identificadores. Los errores de sintaxis pueden surgir debido a que PL/SQL comprueba en la base primero la columna de la tabla, luego los nombres de las variables locales y parámetros tienen prioridad sobre los nombres de las tablas de bases de datos y por eso es que permite crearlos. Los nombres de las columnas de las tablas son prioridad con los nombres de las variables locales y los nombres de las variables tienen prioridad sobre los nombres de las funciones. Estas son convenciones que ustedes deben de saber para que en su efecto ustedes puedan gestionarlas, administrarlas bien cuando están implementando sus desarrollos en términos de bases de datos. Veamos la manipulación, igual que en SQL. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer insert, vamos a insertar un registro, un update, vamos a actualizar, un delete, vamos a borrar, un merge, que sería el combinatorio de insert y update, ¿verdad? Aquellos registros que existen, pues solo les hacemos update y si no, pues insertamos aquellos que no existen en nuestra tabla. Entonces, veamos adicionar begin insert into employees, los nombres de los atributos, values, los valores que nosotros le vamos a dar un insert, igual que un insert, ¿verdad? Normal o convencional. La diferencia es que está dentro de un bloque PL/SQL. Veamos, vamos a actualizar, en este caso, el almacén STClear, ¿verdad? Empleados de ese almacén. Entonces, sal increase, employees salary type, le damos el valor de 800. Vamos a hacer un update employees, cuyo salario sea el salario más el incremento, cuyo puesto de trabajo sea STClear. Y de esa manera nos actualizaría. Un delete, vean, de igual manera, vamos a eliminar empleados del departamento 10, cuyo department, ¿verdad? Lo hemos declarado con valor 10. Delete from employees where department ID igual debno. Eso nos eliminaría
aquellos empleados cuyo departamento es 10. Y la fusión de filas o merge, nosotros hacemos un merge into copyM, ¿verdad? Using employees, ¿verdad? La tabla employees, y hacemos un join entre estas dos tablas. Y decimos que si de alguna manera los valores de joins, ¿verdad? Hacen un match, es decir, convergen, entonces vamos a hacer una actualización en la tabla copyM de los valores obtenidos de employees. Caso contrario, si no hay match, es decir, no hay join, entonces por consiguiente debemos de insertarlos porque no existen en la tabla copyM. Veamos algunos aspectos de la introducción a cursores. Un cursor es un puntero en la zona de memoria privada, asignada en el servidor Oracle. Se utiliza para manejar el conjunto de resultados de una sentencia select. Cuando nosotros desarrollamos una sentencia select, generalmente la base de datos, cuando hacemos un select de manera convencional, un select atributos from tabla where alguna condición, la base de datos lo que realmente hace es un cursor implícito y le devuelve esos resultados, es decir, los carga a memoria, esa memoria privada, y los muestra a usted a través de un IDE como el SQL Developer, como el Management Studio, como el Workbench que usted esté utilizando, o el PGAdmin. Entonces, él de manera implícita lo crea por usted. Pero cuando vamos a programar, realmente nosotros tenemos que declararlo de manera explícita, que reserve en memoria para que ese dataset, ese conjunto de datos, al ser reservados, nosotros podamos utilizarlo. Por lo tanto, la diferencia entre un cursor implícito es lo que crea y gestiona directamente la base de datos Oracle, pero los explícitos son aquellos que como programador los hemos declarado. Hay algunos atributos que son importantes para el manejo de cursores. Nosotros adelante vamos a tener una clase específica de cursores porque es un tema muy importante. El SQL Font, que es un atributo booleano que se evalúa true si la última sentencia afectó al menos una fila. Nosotros vamos a garantizarnos que si hubo una recuperación de un dato y afectó al menos una fila, entonces esto se va a devolver true. SQL Not Found es un atributo que evalúa true si la última sentencia no efectuó ninguna fila. Entonces generalmente nosotros tenemos cursores y generalmente estamos evaluando que van a ver que cuando estemos leyendo los registros, nosotros vamos a ir pasando al siguiente registro, luego al siguiente. Entonces cuando nosotros vamos a cerrar generalmente un bucle, vamos a garantizar que haya recorrido todo el cursor y cuando no encuentre, por eso este es uno de los más utilizados, SQL Not Found, entonces se cierre el cursor. De esa manera nosotros vamos a implementarlo. Ahorita solo, digamos, entendamos el concepto, la forma de implementación la vamos a ir viendo en el tema de cursores. El route count es un valor entero que representa el número de filas afectadas por la sentencia. Generalmente hacemos un update, ¿verdad?, a la base de datos. Entonces, si ustedes se recuerdan, siempre le dice tantos registros han sido afectados, han sido actualizados. ¿Quién devuelve eso? El SQL route count. Veamos, implícitamente vamos a eliminar filas cuyo ID de empleado desde la tabla employees y vamos a imprimir ese número de filas borradas. Hacemos un declare, bit-rows, delete, varchar 30, epno employees de tipo employee ID 176. Vamos a hacer un delete from employees cuyo código de empleado sea igual a 176 y vamos a esta variable rows deleted, vamos a hacer el SQL route count row deleted. En este sentido, este valor, cuanto
registros haya afectado en esta tabla, al imprimirlos nos va a devolver cuántas filas realmente fueron borradas. En resumen, ¿qué hemos visto? Cómo hacer declaraciones incrustadas de DML en PL, cómo el uso de la cláusula into en términos que es obligatorio para los comandos select en PL/SQL, cómo diferenciar los cursores implícitos y explícitos, la utilización de los atributos de cursor SQL para determinar el resultado, como SQL not found, SQL found, SQL route count, entre otros, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video.